Se puede tomar asiento, abrir nuestras Biblias al libro de Esther. Esther está después de Nehemías, después de las Crónicas. Y en realidad la historia de Esther empieza después del libro de Daniel. Entonces sabemos que los hijos de Israel lo han tomado fuera de Israel, ya ha destruido el reino de Judá, ha destruido el reino de Israel y están ahora mismo desaparecidos, están puestos por todo el mundo, no han desaparecido, pero están puestos por todo el mundo. Y estamos llegando al libro de Esther, está bastante años después del tiempo de Daniel. Hay un nuevo rey de los Medes y los persos, de Persia y Media, que se llamaba Asuero. Y Asuero fue un rey muy poderoso. Vemos en primer capítulo que su reino extendió desde lo que es hoy en día India, ¿no? El reino de Asia del Sur, hasta Etiopía. Y Etiopía, dentro del tiempo del Antiguo Testamento, fue hasta Sudán y la mayor parte del norte de África. Entonces es un reino enorme, ¿no? Y en estos momentos también entendemos que Israel, los judíos, los hebreos han estado puestos por todo el mundo. No están solamente en Babilonia. A veces pensamos que con el libro de Daniel, que todos los chicos, toda la gente de Israel habían puesto en Babilonia, pero no fue así. Al contrario, habían puesto por todo el mundo, ¿no? Y entonces, en todo el mundo hoy en día hay en aquellos entonces había los hebreos. En Jeremías capítulo 29, Jeremías está escribiendo al pueblo de Israel y está diciendo que en esta dispersión, en estos momentos, ellos tenían que casarse, tenían que poner casa, tenían que plantar sus jardines, tenían que tomar esposo y esposa para sus hijos y esposa para sus nietos, ¿no? Y entonces crecer allí, buscar la paz del pueblo, ¿no? Y de sus ciudades. Es interesante que tenían que buscar el shalom, dice en el Antiguo Testamento, buscar el shalom, que significa el paz, que es decir, que ellos tenían que vivir y buscar relación con Dios para ellos mismos y para los que estaban alrededor de ellos, ¿no? Entonces no estaban viviendo contra los reyes, no estaban viviendo contra el país, pero estaban viviendo en paz dentro de lo que era su país en aquellos entonces, ¿no? Eso va a culminarse en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, cuando la gente viene de todo el mundo. Literalmente lo que podemos ver aquí es de literalmente todo el mundo, como dice Lucas también, cuando está nombrando los países de donde habían venido todos los hebreos, pero de esta historia, ¿no? De estos momentos. Entonces tenemos esta historia de Esther en que, interesantemente, Dios no se menciona. No está nombrado Dios dentro del libro por ninguna parte, pero vemos la mano de nuestro Dios por todas partes de la historia de Esther. Y es interesante porque lo que podemos entender es que Dios siempre está actuando. A veces nos sentimos, pero ¿dónde está Dios? A veces sentimos, pero ¿cómo van las cosas? ¿Por qué no veo al Señor en mi vida en estos momentos? Y el Señor está diciendo, no, yo estoy aquí, y es lo que se muestra dentro de este libro, que el Señor está aquí. A veces parece guardar silencio, pero Dios está aquí con nosotros. La primera cosa que vamos a ver, solamente vamos a estar en capítulo 4 y capítulo 8 hoy. Hay muchos capítulos del libro de Esther y les invitamos a leerlo en todo. Es una historia que se puede sentarse y leer, de verdad, y disfrutar en leerlo y pensar, mira cómo Dios está actuando, mira cómo las cosas que el Señor está haciendo. Pero vamos a estar solamente en capítulo 4 y capítulo 8 hoy. Y en el principio quiero que veamos la providencia de Dios y cómo Él coloca su pueblo donde Él quiere usarlo, ¿no? Como Él coloca su pueblo, coloca sus personas donde Él quiere, ¿no? Y donde Él quiere usar a las personas. Vamos a ver Esther capítulo 4, versículos 1 al 14. Voy a invitar a los que se pueden ponerse de pie. Vamos a leer juntos capítulo 4, versículos 1 al 14.
Y ya estamos dentro de la historia. Esther ya ha sido hecho la reina, ¿no? Y tiene posición de poder dentro del reino, pero tampoco no ha mencionado el hecho que es judía. Mardoqueo, que es su tío, en estos momentos su tío ha recomendado que ella no diga nada todavía que es judía. Pero Mardoqueo no está allí en el palacio, está trabajando y está ayudándola en todo lo que hacía. Versículo 1 dice, cuando Mardoqueo supo, bueno, tengo que decir otra cosa más, ¿no? Perdone. Entrando en capítulo 4, hay un hombre que se llamaba Amán. Amán tenía un disgusto para los judíos y especialmente por Mardoqueo. Cuando celebran este libro todos los años los judíos, siempre en su fiesta, cada vez que leen el nombre de Amán, la gente empieza a chillar. Hacen ruido para que no se pueda oír su nombre, ¿no? Es una fiesta muy interesante, pero bueno, él ya ha llegado al punto donde él ha hecho un decreto que en un cierto día van a matar a todos los judíos, ¿no? Y ese es el capítulo 3. Ha convencido el rey de aquellos entonces de escribir una ley que van a matar a todos los judíos, a todos los hebreos van a matar. Entonces, versículo 1 de capítulo 4 dice, cuando Mardoqueo supo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió con cilicio y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podría entrar en la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde estaba el orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza, porque había fecha. Y ellos entendieron en esa fecha. La gente van a venir y van a matarnos, ¿no? Es un tipo de holocausto en este momento. Y ellos están esperando ese día, entonces están clamando, están reconociendo todo lo que estaba pasando. Versículo 4. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron a la reina angustio en gran manera. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto en su servicio, y lo ordenó que fuera Mardoqueo para saber qué era aquel por qué era aquel y por qué. Y salió Atac y estaba donde estaba Mardoqueo, y la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Había prometido un montón de dinero, ¿no? Si pudiera matar a todos los judíos. Versículo 8, le dio también una copia del texto decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se lo mostrara a Esther y le informara. Y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Diciendo, mira, tiene que ir al rey, tiene que hablar, tú eres la reina, tienes que ir, tienes que hablar. Regresó a Atac, contó a Esther palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló con Atac y ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey, saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene un solo ley, que se dé muerte. Entonces, solamente para entrar, ¿no? Si cualquiera entra en la presencia del rey, lo matan. Esa es la ley, lo matan. Solamente
al menos de que el rey le extiende el cetro del oro para que viva. Ahora, eso es importante porque para ella, y había una historia, ¿no? De gente que entraron en la presencia del rey y lo mataron. No fue algo tan a menudo, bueno, quizás fue tan a menudo que lo hiciera mucho, ¿no? Porque la gente tenía de verdad miedo real de entrar en la presencia del rey, y solamente si él dijo, bueno, puede pasar, podría pasar. Y ella dice, y yo no he sido llamado o llamada para ir al rey por estos 30 días. Entonces ha pasado un montón de tiempo. Ahora, es un poco raro, ¿no? Decir, pero acordarnos que el rey tenía mucha esposa, tenía mucha concubina, ¿no? Entonces ella solamente es la reina, pero es una de muchos, ¿no? Y ella está diciendo, pero ha pasado 30 días. Entonces Mardoqueo les dijo y respondieron a ella, a Esther, no piensas que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tu casa y de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, ayunan por mí, no coman ni beben 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos así al rey. Lo cual no es conforme a la ley, y si perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Vamos a orar. Señor, pedimos que nos dirija en esta mañana, toque nuestros corazones, ayúdanos a entender esta historia, Señor, y lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a entender tu soberanía, tu grandeza y tu amor por tu gente, Señor. Guíanos y bendícenos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, la providencia de Dios coloca, se puede sentarse, la providencia de Dios coloca a su pueblo donde Él quiere usarlo, ¿no? Mardoqueo se entera del decreto de Amán y responde con duelo y ayuno, con tristeza, con llanto, con lamentación, ¿no? Porque ellos saben que van a morir, ¿no? Eso es un hecho, es un decreto, es una ley que han visto, no es algo que quizás va a pasar. Ellos saben que como la ley no se puede cambiar en aquellos entonces, que eso va a pasar. Pase, lo que hace el Señor va a pasar. Y mucha gente va a morir. Entonces ellos están llenos de llanto y duelo, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y entonces Mardoqueo tiene que decir a Esther lo que está pasando, porque ella está en el palacio, ¿no? Está separado de todo lo que está pasando en el mundo. Y tenemos versículo 14 aquí, y en que Mardoqueo está confrontándola con las palabras tan fuertes. Vemos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y tu casa y tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser la reina. Ahora, es muy importante de entender que el hecho de que ella es reina es un milagro en sí mismo, ¿no? Cuando la reina que se había apartado del rey, se había separado, el rey empezó a buscar una reina, ¿no? Una esposa especial que tenía su lugar de importancia, ¿no? Y ella fue una de muchas mujeres, ¿no? Que se apareció delante del rey y tenía que hacer las cosas que tenía que hacer. Y el Señor actuando dentro de su vida para ponerla como la reina. Esther no escogió las circunstancias que la llevaran al palacio. Era un huérfano, ¿no? Ella no tenía padres. Dice en el principio del libro que sus padres habían muerto. Mardoqueo había tomado responsabilidad por
por ella. Era una exiliada judía, ¿no? Había perdido su terreno, había perdido su casa, había perdido su país. Fue llevada al corte del rey, llegó a ser la reina. Lo que podría haber sido una serie de acontecimientos sin relación entre sí, en realidad era Dios colocándola en el lugar más importante por este momento. Nos acordamos de Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José, después de haber sido vendido por sus hermanos, después de haber estado en la cárcel, después de haber estado en la esclavitud, ahora es en el palacio, está hablando con sus hermanos. Y en capítulo 50, versículo 20 dice eso: ustedes, está hablando con sus hermanos, que había vendido a su hermano a la esclavitud. No, es increíble de ver esta historia y todo lo que hiciera, no por mal, y él debería haber muerto, no allí en Egipto como esclavo, pero en lugar de eso Dios había puesto él en un lugar de mucha importancia. Y dice: ustedes pensaron hacerme mal. De verdad, habían pensado en hacerle mal, habían puesto en un pozo, iba a matarle y después lo vendieran por dinero. Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente, ¿no? Dios actuando como Dios quiere actuar en las vidas de su gente, ¿no? La vida de José, la vida de Esther, la vida de cada uno de nosotros. Quiero que veamos que la providencia suele de ser más fácil de reconocer mirando hacia atrás. Muchas veces tenemos que mirar hacia atrás, ¿no? Y vemos la providencia de nuestro Señor actuando dentro de nuestras vidas. Cuando vemos cómo Él ha hecho las cosas, como Él lo ha hecho las cosas, ¿no? Y podemos ver, mira, la mano del Señor está en mi vida. A veces cuando estamos pasando por las dificultades en nuestras vidas, no vemos la mano del Señor. Estamos pensando, pero ¿dónde está el Señor? Pero después, a veces de años, ¿no? Podemos mirar por atrás y ver, mira cómo el Señor ha obrado. Mira cómo el Señor ha hecho cosas en mi vida, ¿no? Yo siempre estoy pensando en ello porque llegar a donde estamos nosotros de hoy en día, hacer las cosas que nosotros tenemos el privilegio de hacer, es solamente por la providencia de nuestro Señor, ¿no? La obra del Señor dentro de nuestras vidas, porque no es algo que yo había planeado, no es algo que yo había pensado, pero es algo que Él hizo en mi vida y hace en las vidas nuestras. Entonces a veces tenemos que mirar atrás, pero entonces también entender la soberanía de Dios que no elimina nuestra responsabilidad humana, ¿no? Mordecai está diciendo, mira, tienes que actuar. Si no actúas, entonces Dios va a salvar a su pueblo, porque es su pueblo. Dios va a actuar, pero quizás Dios te ha puesto en este momento, en este lugar, con razón, ¿no? Mordecai cree dos cosas al mismo tiempo. Primero, él cree que Dios preservará a su pueblo. Dios siempre está actuando dentro de su pueblo, dentro de nosotros. Dios nos ama, Dios siempre está obrando dentro de nuestras vidas. Él está llamando personas a conocerle, Él está sacando personas del infierno, ¿no? Está sacando y salvando a las personas. Pero también tenemos que entender que como Esther, nosotros tenemos responsabilidad de actuar. Efesios 2:10 dice, después de 8 y 9, hablando de la fe, ¿no? Como recibimos la fe gratuita, no por algo que hemos hecho nosotros, no es por obras. Pero versículo 10 dice, porque somos hechura suya, ¿no? Después de haber hecho hechura suya, no somos suyos, pero estamos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, no por la salvación. Las obras nunca son para la salvación. Dios nos salva. Dios había salvado a Esther, Dios estaba trabajando en la vida de Mordecai. Dios no nos salva por las obras, pero nos da obra a hacer después de la salvación, las cuales Dios preparó, mira cuándo, de antemano, ¿no? En el principio, sabiendo lo que iba a hacer dentro de nuestras vidas, Él nos preparó unas obras para hacer de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no? Entonces Dios haciendo obra dentro de nuestras vidas, ¿no? Salvándonos y después dándonos obra para hacer, no para salvarnos,
pero porque Él quiere que actuamos, ¿no? Entonces, entendemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana y que tenemos que cumplir con lo que Dios está dándonos. La tercera cosa en este momento es que también tenemos que entender la posición que el Señor nos ha dado, es uno de mayordomía, no simplemente de privilegio. Ahora, eso es muy importante. Esther podría haber dicho, mire, yo soy la reina, no me habla así. Yo soy la reina, yo tengo posición de poder. Yo soy la reina, estoy viviendo en lujera, yo estoy viviendo en todo y tengo todo lo que me hace falta, yo tengo. No me déjame en paz, Mordequeo. Yo no quiero saber más de ti, pero ella reconozca que su posición es de mayordomía. Ella podría haber considerado el palacio como algo que Dios le había dado para beneficiar a sí misma, pero ella reconoció que fue algo más. En lugar a veces de preguntarnos por qué Dios me ha dado esto, quizás debemos preguntarnos para quién me ha dado Dios esto. Nuestra posición, educación, relaciones, recursos, influencia, oportunidades pueden ser parte del lugar donde Dios providencialmente nos ha colocado. Hace ya bastante años, cuando estuvimos trabajando todavía en España y habíamos regresado por un tiempo aquí en los Estados Unidos, yo tenía la oportunidad de ir a Rusia y tenía la oportunidad de dar un curso sobre la plantación de iglesia, ¿no? Entonces me fui a Rusia, fue un tiempo increíble. Fue el invierno, en diciembre, había un montón de frío, un montón de nieve. Si va a Rusia tiene que tener nieve, ¿no? No se puede estar en Rusia sin nieve, yo creo. Pero bueno, estaba mucho nieve, mucho frío y yo tenía la oportunidad de estar allí. Y allí dando curso, me daba cuenta, mis antepasados de Clausen, ¿no? De mi nombre, son menonitas de Holanda. Habíamos escapado a Holanda por la persecución de los católicos y fuimos a Rusia. Y estuvimos en Rusia muchos años, haciendo de granja, haciendo de obra allí, trabajo allí. Vinieron los reyes de Rusia en aquellos entonces, insistieron que mi familia entrara en sus guerras. Y la familia dijeron, no vamos a entrar en las guerras. Y entonces escaparon de Rusia a los Estados Unidos. Entonces mi familia 2 veces escaparon su país a ir a otro país. Ahí estoy dando clase y estoy dentro de una zona donde mi pueblo había vivido. Y estoy hablando con las personas, reconociendo que si no fuera por la gracia de Dios en la vida de mi anteabuelo, no mi abuelo, pero mi anteabuelo, yo habría nacido en Rusia, sencillamente. Pero el Señor le sacó y lo llevó a Minnesota. Y en Minnesota él había tenido mi abuelo y mi abuelo tenía mi papá y mi papá me tenía en toda libertad, en mucha gracia. Y ahora yo estuve estudiando por mi doctorado, ¿no? Con todo a mano, ¿no? Todo aquí, con mi dinero y mi privilegio y todo lo que yo tenía, en lugar de estar allá, pero solamente por la mano de Dios. ¿Me entiende? Cada uno de nosotros, especialmente aquí, pero cada uno de nosotros en Highview, en español, en Highview Grande, todos venimos de un lugar. Todos hemos venido de un lugar. Y de ese lugar Dios nos ha puesto en este lugar, con mucho privilegio, con mucha oportunidad. Y yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces sufrimos, yo sé todo eso, pero en realidad no estamos sufriendo tanto. Estuve pensando, mire, yo podría haber nacido en pobreza puro en Rusia, pero por la gracia del Señor yo nací, bueno, en Colombia, pero de los Estados Unidos. Y qué privilegio tengo.
Y cómo tenemos que pensar en este privilegio que el Señor nos ha dado. Y dentro de esta posición hay una mayordomía, no simplemente un privilegio. Y yo tengo una mayordomía dentro de mi vida donde yo tengo responsabilidades, donde yo tengo que reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida, el privilegio que Él me ha dado, y ahora la manera por la que yo puedo vivir debería ser distinto, debería ser diferente, ¿no?, de lo demás, porque Dios me ha dado tantas cosas y tengo que gozarme en ellos y vivir por Él. ¿Me entiende, no? Que el Señor nos ha dado tantas cosas y la mayordomía no es suyo, es suyo. Entonces vemos la providencia de Dios colocando su pueblo donde Él quiere usarlo. Pero también la segunda cosa que vemos aquí en este texto es la fidelidad. La fidelidad requiere valor cuando la obediencia se vuelve costoso. Requiere valor cuando la obediencia se vuelve costosa. A veces ser obedientes va a costarnos. Hemos visto aquí en versículos 15 al 17, ella está respondiendo, está reconociendo las implicaciones del desafío de Mardoqueo, y está reconociendo, mire, si yo voy en la presencia del rey y él no me dé la mano, es un barro de oro, pero bueno, no me dé la mano, entonces me matan. No hay discusión, no hay momento de charla. Él se extiende la mano o no extiende la mano y ya está. La ley, ¿no? Y ella está reconociendo el peligro por lo que ella tiene que pasar. Cuando estuve pensando en ello, estuve pensando en Sadrach, Mesach y Abednego, porque primero vemos que el valor bíblico no es ausencia de temor. Ahora, a veces vemos estas historias y pensamos, bueno, esa gente tenía un valor que yo no puedo imaginar. Y cuando yo voy a hablar con mi amigo, yo estoy temblando, ¿no? Porque tengo temor de hablar con el Señor, con esta persona, ¿no? Y pensamos, bueno, ojalá que fuera Sadrach, Mesach y Abednego, ojalá fuera Esther. Pero ellos tenían miedo, tenían temor. En Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17, acuerdan que Nabucodonosor había hecho una estatua de oro, la gente tenía que inclinarse delante de él, y esos tres dijeron, bueno, no podemos. En versículos 16 al 18, dice Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto que está diciendo, no vamos a inclinarnos. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Ahora, ellos vieron el horno allí, que fue algo grande, no fue algo pequeño, no fue algo bastante grande. Él puede librarnos del fuego ardiente y de su mano, oh rey. Pero y de su mano, oh rey, nos librará. Versículo 17 están diciendo, si morimos o si no morimos, estamos libres de tu mano, pase lo que pase. Porque vas a ver el poder de Dios o vamos a morir y vamos a estar con Dios. Pero pase lo que pase, vamos a estar bien. Dice el versículo 18, pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Están diciendo, mira, pase lo que pase, no vamos a adorar. Pero ellos vieron el horno. No es posible que no tenían algo de temor. A veces lo leemos y pensamos, ya se fueron con gozo, ¿no? Pero tenían que ponerles, ¿no? Y echarlos dentro del horno, matando a los soldados que lo hizo. Una vez que ya estaban allí, sentían libres, ¿no? Pero llegando allí tenían temor. Ella tiene temor. Mira, muchas veces en nuestras vidas tenemos temor. Sabemos que necesitamos compartir el evangelio con esa persona, pero tenemos temor. Sabemos que debemos ponernos de pie y decir, mira, esa broma no quiero oír, o esas cosas yo no puedo decir, o esas cosas yo no puedo hacer.
Y tenemos temor, no porque queremos que la gente nos gusta, queremos que la gente pase bien con nosotros. Y en realidad tenemos temor. Eso es normal. No es algo que no pase en las vidas de la gente de la Biblia ni en nuestras vidas. Pero la segunda cosa que quiero que veamos es que el valor nace de la dependencia. ¿Dónde viene nuestro valor? Viene de dependencia. Esther dijo a Mordequeo: ven, reúne con todos los judíos, ayunan durante 3 días. Busca a la gente, ¿no? Reúne a la gente que empiezan, y no habla de oración ni Dios aquí, pero es lo que está diciendo, ¿no? Que reúnen, hacen el ayuno, no para prepararme, yo voy a hacerlo también porque necesita valor. Yo veo muy importante este hecho porque es importante para nosotros también. Es la razón por la que tenemos iglesia. Es la razón por la que tenemos iglesia. No estamos solos. Tenemos hermanos y hermanas alrededor de nosotros. Dentro de unas semanas vamos a empezar a ir a Walmart, que está en Bardstown Road, a hablar con las personas. Eddie va a dirigirnos en eso. Él va a ser el hombre de valor, los demás vamos a tener temor. Pero vamos a hacerlo juntos. ¿Por qué lo hacemos juntos? Porque juntos tenemos valor. Necesitamos uno al otro. Si yo voy a Walmart solo, hay más temor. Pero si yo estoy con Eddie, si yo estoy con ustedes, hay menos temor. Porque estamos juntos y podemos testificar, podemos hablar de las cosas del Señor. Esa es la razón por la que tenemos iglesia. Muchas veces olvidamos, ¿no? que la iglesia está aquí para nosotros, ¿no? Es a través de la iglesia que adoramos al Señor, es a través de la iglesia que buscamos las escrituras, que enseñamos las escrituras, pero también a través de la iglesia somos familia. Y con familia podemos hacer cosas que no podemos hacer solitos. No, y podemos hacer cosas que son grandes en la presencia de Dios porque estamos con los demás. Entonces, ella entendía que el valor nace de la dependencia. Pero también la obediencia a veces significa arriesgar aquello que más queremos preservar. Esta familia que estaba aquí antes, van a Tailandia. Tienen, yo no sé, cuando entraron vieron 3 o 4 niños que estaban corriendo por toda la iglesia. Y tenía un bebé. El bebé tiene como 8 semanas. Es pequeña. Había otra familia que van a Indonesia, que ya han estado en Indonesia, pero cuando estuvieron aquí tenían otro bebé, entonces han estado esperando hasta que el bebé pasa por, todo lo que tiene que pasar un bebé de 4 o 8 semanas, también van a llevar su niño a Indonesia a trabajar para el Señor. No es que ellos no tienen temor, ellos están preocupados. Están preocupados por sus hijos. Cuando fuimos nosotros a trabajar, nuestro hijo tenía 18 meses, mucho más grande que 6 semanas, 8 semanas. Pero también fue algo que te trae temor. ¿Cómo vamos a trabajar entre este pueblo? ¿Cómo vamos a trabajar entre musulmanes con un niño tan pequeño? ¿Qué va a pasar? Sin saber, ¿no? Pero a veces porque tenemos iglesia, porque tenemos uno al otro, tenemos la capacidad de hacer las cosas que son difíciles dentro de nuestras vidas. Pero también a veces tenemos que arriesgar lo que más queremos preservar. Porque el Señor está pidiendo nuestras vidas. El Señor está pidiendo de nuestras vidas. Marcos 8:35 dice: porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Son palabras difíciles que Jesús está dándonos ahí en el libro de Marcos, pero son muy importantes cuando estamos pensando en lo que Dios tiene para nosotros. En esencia, Esther está diciendo: si mi muerte puede salvar a mi pueblo, yo iré. Ahora es interesante la trayectoria hacia el Evangelio aquí, porque Jesús dijo algo infinitamente mayor.
Esther está arriesgando su vida por su pueblo, pero Cristo entregó su vida por su pueblo. Cristo dio su vida para cada uno de nosotros. Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, vida eterna con el Señor. Por medio de Cristo nosotros ahora nos acercamos a la presencia de Dios porque la misericordia ha sido asegurada. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acercámonos con confianza al trono de la gracia. Ellos entendieron estas palabras diferente que nosotros. Porque nosotros vivimos aquí y pensar entrar en la presencia del presidente, no van a matarnos por eso. Bueno, espero. Normalmente no lo hacen. Pero un rey, eso siempre ha sido así. Cuando estuvimos en Marruecos y yo quería entrar en la presencia del rey de Marruecos, hombre, yo no pudiera entrar en la presencia del rey, me hubieran matado. Pero Dios, entramos con confianza por la obra de Jesús, porque hemos recibido la misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Dios está ahí con nosotros y nosotros podemos entrar en su presencia por la obediencia que hizo Jesús en nuestras vidas. Entonces hemos visto la providencia de Dios, coloca a su pueblo donde Él quiere usarlo. Hemos visto la fidelidad que requiere valor cuando la obediencia vuelve a costar. Pero también quiero que veamos que Dios puede revertir lo que parece irreversible. Ahora, ella hace lo que tiene que hacer. Entró en la presencia del rey y a través de una serie, y tienes que ir y leerlo si nunca lo has leído, o volver a leerlo otra vez porque es una historia increíble. Y al final Amán va a morir por todo lo que había hecho. Él merece, ¿no? Por su odio, por toda su amargura, de todo, ¿no? Dios empieza a obrar y a hacer cosas increíbles dentro de su vida. Pero cuando ya llegamos a capítulo 8, vemos en versículo 1, aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Había revelado que era su tío, ¿no? Y que ella era judía. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahora, parece que ya la historia está terminada, ¿no? Que ya tienen todo, Mardoqueo tiene posesión de poder, Esther tiene su posesión, él tiene anillo, tiene vestidura, tiene todo el dinero, todo el poder de Amán, pero todavía hay un problema. Versículo 3, Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando y le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán, el agagüeo, y el plan que había tramado contra los judíos. Ahora, el problema es que había hecho una ley que en aquel día van a matar a todos los judíos, y eso no ha cambiado. Amán no está, tiene el poder, todo eso ha cambiado, pero todavía hay ley. Y versículo 5 dice que no puede revocar lo que son las leyes, pero entonces el rey va a decir, versículo 8, ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien en el nombre del rey y séñalo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces está diciendo a Esther, está diciendo, mira, escribe un nuevo ley, y lo que van a escribir es que los judíos pueden defenderse, que ellos pueden también tener su ejército, se pueden formar grupo y defenderse en estos momentos de lo que habían pensado. La victoria, quiero que veamos que la victoria de ayer
no elimina la necesidad de fidelidad hoy. Ahora, eso es importante. Muchas veces vemos al Señor obrar en el pasado y pensamos, ya está. Yo voy a vivir en las cosas que Dios ha hecho y no voy a vivir en el hoy en día. Y no es el plan del Señor en nuestras vidas. El plan del Señor en nuestras vidas es que seguimos, ¿no? Nos adelantamos, nos seguimos en las cosas de Él. Esther ya ha arriesgado su vida una vez, pero tiene que hacerlo otra vez. A menudo creemos que un solo momento de valor resuelve todo, pero no es así. No es así. El Señor quiere seguir en nuestras vidas. Y la victoria de ayer no elimina la necesidad de seguir hoy en día. La segunda cosa que veamos dentro de la historia es que Dios revierte la parte victoria, aparentemente revierte lo que es aparente victoria del mal, ¿no? Amán quería destruir a Mordequeo. Mordequeo recibió la posesión de Amán. Amán quería destruir a los judíos ahora reciben autoridad para defenderlos. Amán quería humillar a Mordequeo. Mordequeo, al contrario, sale de la presencia del rey vestido con ropas reales. Este tema aparece a lo largo de las Escrituras, que a veces el Señor hace una vuelta a lo que estamos viendo. Mirad, en Salmo 37, versículos 12 al 15, dice: el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espalda y entensado el arco para abatir y afligido al necesitado, para matar a los del recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrantados. Está diciendo que a veces el mundo quiere hacer algo que no puede hacer. Algo que no puede hacer. La mayor reversión ocurre en la cruz. Satanás parece victorioso en la cruz. Cristo es crucificado, Cristo está muerto, está sepultado. Pero lo que parece ser la mayor victoria de Satanás se convierte en medio de su derrota. Colosenses 2:15 dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Está hablando de Jesús. Espectáculo público es lo que está haciendo el enemigo, triunfando sobre ellos por medio de él. La cruz enseña que nunca debemos evaluar la providencia de Dios solamente por lo que vemos en el momento presente. A veces vemos nuestro momento, el presente, y pensamos que el enemigo ha ganado. Pero en realidad no ha ganado. Cristo siempre tiene la victoria. La última cosa que quiero que veamos es la liberación de Dios debe producir gozo, adoración y testimonio. Mirad versículos 15 y 17 de capítulo 8. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, y con una corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue un día de luz y alegría, de gozo y gloria. Este momento de celebración en lo que ellos iban a morir, ahora es un día de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad, en todos los lugares donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. La liberación transforma el duelo en gozo. Salmo 30:11 dice: tú has cambiado mi lamento
en danza. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo en las vidas de los israelitas. Dios es un Dios que revierte las situaciones. A nosotros nos traemos, nos vamos de la muerte a la vida, de la condenación a la justificación, de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, de las tinieblas a la luz. Por causa de Cristo, nuestra historia más profunda no es de tragedia, pero es de redención. La segunda cosa que quiero que veamos sigue aquí en esto. Mirad al final de capítulo 8. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos. ¿Qué cosa? Esos que menospreciaran. La gente ahora quieren ser porque ven el poder de Dios. No es porque a veces la gente lee en eso y creen que tenían tanto temor de los judíos. No era eso. Pero esos que menospreciaron, que estaban condenados a la muerte, reconocieron la grandeza de Dios. Ahora, recuerda en Daniel. Después de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey mandó una carta diciendo: mira, este Dios de Israel es un Dios grande, es un Dios fuerte. Después de Daniel, el rey mandó una carta diciendo: mira, ese Dios de Israel es grande, es fuerte. Y ahora están ellos viendo de nuevo la grandeza, la fuerza de Dios. Y dice que muchos de ellos se hicieron judíos porque había caído sobre ellos un temor de los judíos. Vieron la grandeza de Dios. Hay una declaración misionera que fácilmente puede pasar por alto. Voy a pasar una escritura que no está puesto allí, pero quiero que vean en Hechos capítulo 2 porque es muy importante. Después de haber nombrado todos los pueblos que vinieran en el día de Pentecostés, dice en versículo 10, está hablando de los lugares de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como, dice en versículo 10, como proselitos, como gente que habían convertido a ser judío. Como esta gente aquí, esa gente convirtieron y llegaron a ser hebreos, judíos, siguiendo las leyes de Dios porque habían visto la grandeza de Dios. En Hechos capítulo 2, esa había seguido, ¿no? Porque ellos estaban buscando el shalom de la ciudad. No estaban buscando cómo podemos luchar contra ellos, pero cómo podemos alcanzarles con las cosas del Evangelio. Nosotros también tenemos esta responsabilidad. En Salmos 67, 1 y 2 dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que... Eso es importante, versículo 2. No queremos que solamente el Señor nos bendice, que el Señor haga muchas cosas en nuestras vidas para nosotros mismos, pero para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. La causa de Dios siempre es misionera. Dios está obrando dentro de las naciones a través de los hebreos, allí en donde están por todo el mundo, y está reconociendo el Dios de Israel, el Dios, el creador del mundo, el Dios que había empezado todo, el Dios que ama a las naciones. Primero de Pedro 2, 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, está hablando a nosotros, real sacerdocio, que significa que tenemos relación con Dios y lo demás. Nación santa es como deberíamos ser, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien, ese es nuestro propósito, así que anuncien las virtudes de aquel que los llamó y de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar la grandeza de Dios en el mundo. Qué cosa, qué Dios más grande, qué Dios más bueno, que ama a las naciones como ama a cada uno de nosotros. ¿Qué harás con el momento que Dios te ha dado?
Esther 4 pregunta, y si Dios te ha colocado aquí para un momento como este, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios confía en Él lo suficiente para actuar? ¿Qué puede hacer Dios en nuestras familias? ¿Qué puede hacer Dios dentro de nuestras culturas cuando hacemos lo que quiere Dios en nuestras vidas? Al final quiero que veamos 4 cosas. Primero, confía en la providencia de Dios. Dios está actuando. Dios te ha puesto en este lugar, en este momento, por una razón. Y es bello de entenderlo. Escoge una obediencia valiente. Que no seamos temerosos. Somos una familia. Tenemos uno al otro. Que seamos valientes. Tercero, cree que Dios puede revertir lo que parece no tener esperanza. A veces sentimos que no tenemos esperanza. A veces sentimos, ¿cómo puedo? Pero Dios puede. Dios puede hacer todo en nuestras vidas. Al final, usa la liberación de Dios para su misión. Nosotros, testigos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, al mundo que está muerto, al mundo que está condenado. Mira, la salvación que Dios nos ha dado no es para que nosotros nos orgullamos en todo lo que tenemos, es para que nosotros nos humillemos delante de Él, reconociendo las necesidades del mundo. Esther dejó la seguridad del palacio, arriesgó la muerte para salvar a su pueblo. Pero nunca olvides que Jesús dejó la gloria del cielo y abrazó la muerte para darnos la salvación. Esther dijo, si perezco, perezco. Jesús dijo, si yo pereceré para que ellos no perezcan. Dios murió para que nosotros no tenemos que morir. Este es el Evangelio. Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nosotros encontramos al Señor con la suficiencia del Señor grande, fuerte y soberano en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres soberano, tú eres grande, tú eres precioso. Y reconocemos, Señor, en estos momentos que a veces olvidamos que nos ha puesto en este lugar por una razón. Ayúdanos, Señor, vivir por ti. Ayúdanos, Señor, darte todo lo que somos porque tú mereces nuestras vidas. Guíanos, Señor, diríjanos. Jamás queremos olvidar, Señor, de tu grandeza y tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.